Ciao a tutti, en esta ocasión te traigo este hermoso tutorial donde te voy a enseñar paso a paso a cómo hacer este punto decorativo que se presta para un sinnúmero de proyectos, como puede ser un cojín, como puede ser una mochila, una cartera, decoración para la cocina, etcétera. Realmente se ve muy bonito y es súper fácil de hacer. Aquí te lo muestro en 2 tonos y aquí se puede apreciar mejor en un tono. Realmente parece otro punto. Te invito totalmente a ver este tutorial donde te voy a enseñar de manera muy fácil a hacer este punto. Así que empecemos. Bien, vamos a empezar nuestra muestra. Para ello vamos a hacer un punto de inicio y vamos a hacer 20 cadenas más 1. Cabe destacar, para que lo puedas adaptar este punto a cualquier proyecto que tengas, que la base debe de ser múltiplo de 2 más 1. ¿Por qué una cadena de más? Bueno, porque esa cadena nos va a permitir poder pasar a lo que sería la próxima fila. Bien, yo voy a hacer 20 cadenas. 1, 2, 3 y voy a continuar hasta lograr mis 20 cadenas. Y bien, aquí ya tengo lista mis 20 cadenas más una. Ahora vamos a trabajar esta primera fila en puntos bajos. Para ello, a medida que vayamos haciendo los puntos bajos, vamos a ir escondiendo lo que sería el color que estaremos utilizando en la segunda fila. Bien, algo que suelo hacer yo es tomar la hebra más cortita, la pongo aquí al inicio e inicio a hacer mi punto bajo. Bien, así. Voy a hacer un punto bajo en cada punto y a medida que voy haciendo este punto voy escondiendo la hebra que me servirá para la próxima fila. Bien, un punto bajo en cada punto. Bien, aquí ya estoy terminando lo que sería la primera fila y para ello vamos a hacer nuestro punto bajo, pero en vez de cerrar con esta hebra, como debería de ser lo correcto, vamos a hacer una especie de trenzado aquí, fíjate aquí, ¿ves? Y vamos a introducir el próximo color. Bien, y ya aquí tenemos lista lo que sería nuestra primera fila. Vamos a hacer una cadena para subir y pasar a la próxima fila, mientras vamos también a esconder hebra. Bien, por lo que vamos a pasar esta hebra mirando hacia nosotros para que así sea más fácil poder esconder esta hebra. Bien, ahora esta segunda fila también la vamos a trabajar en puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien, y a medida que vamos haciendo este punto bajo vamos a ir escondiendo esta hebra para que así podamos utilizarla en la próxima fila, ya que si te fijas vamos a estar trabajando una fila con un color, una fila con el otro color y así sucesivamente. Bien, yo voy a continuar y regreso al final. Bien, aquí ya terminé lo que es la fila número 2 y vamos a proceder a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Bien, en vez de cerrar con esta hebra vamos a hacer una especie de trenzado, por decirlo así, y pasamos con esta hebra para poder introducir el color que utilizaremos en la próxima fila. Bien, entonces ahora vamos a hacer una cadena, giramos, pasamos mirando hacia nosotros el hilo que vamos a estar escondiendo y ahora vamos a hacer lo que sería lo único que yo llamaría que sería complejo de este punto. Bien, vamos a iniciar a hacer un long single crochet, que en español sería un punto bajo alargado. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, por lo general el punto bajo se estaría tomando por la cabecita del punto de la fila anterior, pero en este caso este tipo de punto se toma en la cabecita del punto de la fila anterior. Vamos a ver.
Este sería el punto donde correspondería hacer ese punto bajo, pero en vez de hacerlo aquí, lo vamos a hacer en la parte de abajo de ese punto, que vendría siendo la cabecita de este otro punto que estaba primero. Bien, vamos a tomar hebra, estiramos, es importante que estires, bien, y cerramos. Ya aquí tenemos lo que es el long single crochet o punto bajo alargado. Bien, ese punto aquí no lo trabajamos porque ya lo hicimos aquí. Pasamos a hacer un punto bajo, bien, cerramos y en el próximo repetimos lo mismo. Tomamos hebra en la cabecita del punto anterior, que vendría siendo como el inicio de este punto, ¿ves? En vez de tomar hebra aquí, tomamos hebra aquí. Estiramos el punto y cerramos. Bien, pasamos al próximo. Este aquí no se trabaja porque ya lo hicimos. Hacemos un punto bajo y básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo un punto bajo alargado y un punto bajo normal. Bien, pasamos al próximo punto donde vamos a hacer un punto bajo alargado, bien, y luego un punto bajo normal. Básicamente esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la fila. Recuerda que a medida que vas haciendo estos puntos, ir escondiendo hebra porque es la que vamos a estar utilizando en lo que sería la fila número 4. Y bien, aquí ya yo estoy terminando lo que sería la fila número 3. Para ellos vamos a concluir aquí con un punto bajo alargado. Vamos a hacer un punto bajo y aquí vamos a hacer el cambio de color. Esto es algo que siempre vamos a tener que hacer en cada fila cuando estemos terminando. Bien, vamos a subir con una cadena y algo que te quisiera comentar es que, como recuerdas, la base que yo hice eran de 20 puntos y para poder confirmar que voy en buen camino en esta fila, que sería como el diferenciador, basta solo contar estos puntos que hemos hecho, que es el punto bajo alargado. Como mi base fue de 20 dividido entre 2 serían 10, lo que quiere decir que yo tendría que tener aquí 10 puntos bajos alargados. Si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí te puedo confirmar de que vas en buen camino. Es incluso menos tedioso que ponerte a contar todos estos puntos de aquí porque hay que tomar en cuenta también que hay proyectos muy grandes y suele ser un poco complicado. Bien, entonces pasamos a la próxima fila, siempre con nosotros nuestro punto, nuestro hilo que vamos a esconder. Y bueno, en esta fila, que es la fila número 4, simplemente vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Bien. Bien, ya aquí yo me encuentro finalizando la fila número 4 y para ello, como de costumbre, vamos a introducir el otro color. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a cambiar el color. Bien, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el trabajo, proyecto, y siempre con nuestra hebra que vamos a esconder mirando hacia nosotros. Bien, ya ahora en esta parte empieza como lo divertido. Empieza ya a coger un poco de forma nuestra muestra. Para ello vamos a iniciar con un punto bajo. Bien. Y vamos a tomar hebra de ambas partes. Presta mucha atención. Este punto de aquí, en vez de trabajarlo con un punto bajo, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar esta hebra, bien, y vamos a tomar esta otra, ¿ves? Y vamos a pasar por ahí, ¿ves? Y ahora estiramos y cerramos.
y ya aquí conformamos un punto. Este punto que está aquí detrás no se trabaja porque ya lo hicimos aquí. Bien, vamos a ver si te muestro mejor. Este que está aquí no se trabaja. Entonces pasamos al próximo haciendo un punto bajo. Siempre tomando en cuenta que estamos escondiendo nuestro hilo. Y volvemos a hacerlo. Este punto lo trabajamos de la siguiente manera. Tomamos esta hebra de aquí, tomamos esta otra, ¿ves? Pasamos, estiramos y cerramos. Bien. El próximo punto hacemos un punto bajo y volvemos a repetir. Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo en esta fila. Vamos a tomar hebra, tomar otra hebra, bien, que es la hebra que conforma el otro punto bajo alargado, pasamos, estiramos y cerramos. Hacemos un punto bajo y continuamos. Siempre toma en cuenta que estás escondiendo la hebra que vas a necesitar en la próxima fila. Bien, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo por toda esta fila. Estiramos, cerramos y hacemos un punto bajo. Y bien, aquí ya estoy terminando lo que sería la fila número 5, y para ello aquí hago mi punto bajo. Bien, tomo hebra, esta de aquí, y me ayudo de esta otra que es de la fila anterior, ¿ves? Tomo hebra, creo un punto, y para poder cerrar bien esa fila aquí tenemos que hacer un punto bajo. Bien, cambiamos de color y cerramos. Bien, ahora vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar siempre tomando en cuenta esta hebra que vamos a esconder, y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto. Si te fijas, ya de ahora en adelante vamos a estar repitiendo estas 4 filas. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto, regresamos, hacemos el punto bajo alargado y luego regresamos con punto bajo y luego regresamos haciendo este punto. Yo te lo voy a hacer una vez más para no crear confusión. Bien, entonces estamos en la fila número 6 haciendo un punto bajo en cada punto. Y bien, aquí ya me encuentro finalizando la fila número 6 y lo de siempre. Hago un punto, cambio color para introducir el color de la próxima fila. Bien, ajusto un poco aquí ese punto. Giro mi proyecto. Hago una cadena. Bien. Igual puedes hacer la cadena antes de girar el proyecto, es igual. Y bueno, aquí, siempre asegurando que estoy escondiendo hilo, vamos a hacer un punto bajo alargado. Bien, estiramos y cerramos. Vamos a hacer ahora un punto bajo. Bien, y vamos a hacer un punto bajo alargado. ¿Ves? Estiramos y cerramos. Bien, un truco que te puedo dar a la hora de hacer esta fila es que siempre el punto bajo normal caiga justo arriba de esta especie de punto. ¿Por qué? Porque eso te va a asegurar que todas las demás filas queden homogéneas a la par con este punto. Porque cuando te toque unir estas 2 hebras, ¿ves lo que va a suceder? Mira lo que va a suceder. Tomamos esta hebra, tomamos esta otra y queda en el centro. Eso te asegura que todo va a quedar centrado. Bien, entonces
vamos a hacer otro punto bajo que, si te fijas, cae justo arriba de esta especie de punto, y aquí vamos a hacer el punto bajo alargado. ¿Ves? Eso es básicamente lo que vamos a hacer por toda la fila. Un punto bajo arriba de esta especie de punto. En el próximo punto vamos a hacer el punto bajo alargado. Bien. Bien, aquí ya estoy terminando la fila número 7. Aquí la termino con un punto bajo. Bien, cambio de color. Bien, y si te fijas, también en esta fila tenemos 10 puntos bajos alargados. Eso también es una buena señal de que vamos por buen camino. Bien, hacemos una cadena, giramos nuestro proyecto conjunto con la hebra que vamos a esconder, y en esta fila procedemos a hacer lo que es un punto bajo. Si te fijas, estamos repitiendo todo lo que hemos hecho anteriormente. Bien, vamos a hacer un punto bajo por toda la fila. Y bueno, ya aquí estoy terminando la fila número 8. Para ello vamos a hacer lo de siempre. Como te comenté, esto es algo que siempre se va a repetir entre filas. Vamos a cambiar el color. Vamos a pasar hebra. Bien, hacemos una cadena y giramos. Este es el color que vamos a esconder. Vamos a iniciar siempre cuando vamos a unir estas hebras. Iniciamos con un punto bajo. Bien, vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a repetir lo que te había comentado anteriormente. Vamos a tomar hebra por aquí, ¿ves? Tomamos hebra por aquí, estiramos y cerramos. Vamos a hacer un punto bajo, no aquí porque ya lo trabajamos, sino en este, el punto que sigue, y vamos a cerrar. A ver si se enfoca mejor. Bien, vamos a repetir otra vez. Tomamos hebra de este punto, hebra del otro punto, pasamos, bien, estiramos y cerramos. Vamos a hacer un punto bajo y continuamos. Esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tomar hebra y vamos a estirar, cerramos, en el próximo punto un punto bajo. Y bueno, si te fijas, esto es lo que vamos a estar haciendo en todo el proyecto. Vamos a estar haciendo un punto bajo en cada punto. Luego en la próxima fila vamos a hacer un punto bajo alargado, siguiendo de un punto bajo en toda esa fila. Luego hacemos un punto bajo en cada punto y luego pasamos a hacer lo que sería esta fila, que sería la unión de estas hebras. Bien, eso es lo que vamos a estar repitiendo en todo nuestro proyecto. Bien, yo voy a continuar para mostrarte la muestra un poco más grande. Y bien, así queda esta hermosa muestra. Realmente esta combinación de puntos queda muy bonito. Me viene un sinnúmero de ideas de proyectos que se pueden hacer con este punto. Tú, por favor, déjame en los comentarios qué proyecto tú harías con esta belleza. A mí realmente se me ocurre poder hacer un cojín para la decoración de la sala, como también la decoración de la habitación. Un cojín en blanco y negro quedaría bellísimo. Igual si te gustaría que te enseñara cómo hacer uno, déjamelo en los comentarios también. Otra idea que se me ocurre podría ser una cartera o una mochila. Quedaría muy bella en una madeja más como tipo yute, podría decir, no como esta que es algodón, pero igual se prestaría muy bien este punto. Así que si te gustó este video, por favor, no olvides de suscribirte, dale like y déjame un comentario con alguna idea que tú quieras ver en este canal.
Chao, chao.